En la W hablan los ministros. Otro ministro para hablar de un tema clave, muy importante. ¿Por qué? Porque en las últimas horas se radicó en el Congreso de la República un proyecto que busca incrementar el impuesto predial entre el 50 y el 300% basado en el valor del inmueble. Queremos que nos expliquen cómo es exactamente este proyecto y a quiénes afectaría. Señor ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la W. Muy buenos días, ¿cómo están? Tengo que decirte que el titular no es el correcto porque no es que se quiere incrementar el impuesto predial, sino que se está introduciendo un alivio a los contribuyentes a los cuales los catastros les estén haciendo actualización catastral. Eso quiere decir, ministro, y le agradezco que nos haga la precisión, es decir, no se va a aumentar el predial para que la gente tenga la tranquilidad de esto, ¿no se le va a aumentar a la gente el predial? No, y entre otras cosas, aumentar el predial es una potestad de los consejos municipales, no del gobierno nacional. Lo que el gobierno nacional le propone al Congreso es que generemos un alivio tributario para todos aquellos contribuyentes a los cuales los catastros les actualicen, les hagan actualización del avalúo catastral, que es la base gravable del impuesto predial. Ministro, ustedes señalaban, o más bien preguntarle qué fue lo que encontraron ustedes para radicar este proyecto frente a los predios particularmente que ustedes enfatizan están desactualizados en catastro. Mire, la situación del país es que en la mayor parte de la nación el catastro está desactualizado. Eso no sucede en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, que hace rato están actualizados. Bogotá lleva más de 15 años actualizándose. El avalúo catastral del país es aproximadamente 1.500 billones de pesos. Billones de pesos. Bogotá solo es 600 billones de pesos. Pues eso muestra la magnitud de lo que es Bogotá, que es solo el 15% de la población y menos del 15% de los predios que están sujetos a actualización catastral. El resto del país está relativamente desactualizado dependiendo de dónde sea. Hay áreas del país donde el avalúo catastral es hoy el 5 o el 10% del avalúo comercial y debe llegar alrededor del 60%. Ahí es donde está toda la desactualización. Entonces, cuando usted haga la actualización catastral, que es lo que se viene haciendo por parte del Agustín Codazzi y otros catastros, se va a encontrar con el hecho de que el avalúo puede haberse incrementado el 1.000, el 2.000 o hasta el 3.000%. Eso no puede afectar inmediatamente el impuesto predial. A eso hay que ponerle un límite. Ese es el objetivo de este proyecto. Ok, pero entonces, señor ministro, no solamente medios de comunicación, y fíjese que el presidente de la República trinó en las últimas horas a algunos medios diciendo como, mire, ustedes están titulando mal y ahorita usted acaba de hacer la claridad, pero no solamente medios de comunicación, sino, por ejemplo, Camacol, que es la agremiación de los constructores, también han asegurado que pues estaban tenían mucho miedo sobre esto y decía que esto solo ayudaría a profundizar la crisis del sector vivienda del país, sector que de hecho ha tenido una caída en las ventas que ya está cercana al 50% con corte hasta septiembre. Hay que decirle al señor de Camacol que se tranquilice entonces. Hay que decirle al señor de Camacol que se tranquilice, que él mismo es uno de los más interesados en que se haga actualización catastral. Lo que él no ha mirado es el impacto que existe sobre el impuesto predial. Le voy a poner un ejemplo que me lo enviaron ayer precisamente para que tuviéramos claridad del tema. Me enviaron la actualización catastral del municipio de Guatavita. Actualizaron este año y es vigente al 31 de diciembre y por lo tanto es la base gravable del impuesto predial del año 24. Actualizaron 4.361 predios y el avalúo pasó de 142.000 millones a 1.015.000 millones de pesos. 1.015.000. Es decir,
la actualización del avalúo catastral creció en promedio 2.447%. Si usted no pone una restricción al predial, al incremento del predial, el predial va a crecer el 2.400%. Y eso no hay ciudadano que lo pueda pagar. Entonces, lo que se trata es de hacer este alivio tributario, porque hoy existe un alivio, pero es exclusivamente para predios avaluados por debajo de 135 salarios mínimos. Lo que está por encima de 135 salarios mínimos, usted lo puede cobrar a lo que haya quedado el avalúo, porque el impuesto predial es igual al avalúo catastral multiplicado por la tarifa, y la tarifa la pone el Consejo Municipal. Ese es el impuesto predial. Le voy a poner un caso extremo del mismo Guatavita. Nos dicen que hay un predio que pasó de 18 millones de avalúo a 1.500 millones. Esto es más del 5.000%. Miren lo que le pasaría en materia de impuesto predial. Ese predio que hoy paga un predial de 72.000 pesos al año con una tarifa del 4 por 1.000, pasaría a pagar 6 millones de pesos si se toma el avalúo tal como quedó. Si se toma el proyecto que estamos radicando, en donde este predio que está por encima de 500 salarios mínimos el avalúo que queda, solo podría incrementarse hasta el 300% en su predial, por lo tanto pasaría de 76.000 a 216.000. Si no hacemos esto, le van a cobrar 6 millones. Ok. Ministro, ¿y cómo va a ser el proceso para estos alivios? El proceso para estos alivios, en principio, es que el Congreso lo apruebe, porque el Congreso es el que da la orden, da la instrucción, no es el gobierno. Esto pasa por 4 debates y obviamente lo que vamos a encontrar en el Congreso es que tan pronto se reconozcan las bondades de este proyecto, se va a aprobar muy rápidamente. Ministro, usted ha señalado... Tan pronto sí. se apruebe, los consejos municipales y los alcaldes tienen que ponerlo en práctica. Ministro, ¿cuáles son las zonas del país en donde más va a impactar este proyecto? Porque pues usted señala que ciudades capitales como por ejemplo Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, pues el catastro ya está actualizado. ¿Cuáles son esas zonas del país donde más va a impactar este proyecto? Lo que nos dice el Agustín Codazzi es que hay un grado elevado de desactualización en más de 600 municipios del país. Eso está en todo, regados por todas partes, porque si uno coge la sabana de Bogotá, Bogotá está actualizado, pero no necesariamente está en el mismo nivel de actualización Chía, aunque Chía está bastante avanzado. Uno se va un poco más lejos y llega a municipios como Gachancipá o Guatavita, que es la que acabo de señalar, o Chocontá, y están desactualizados. Ministro, de alguna forma la polémica que se suscitó el viernes pues se interpretó que se planteaba aumentar el predial entre el 50% y el 300%. Y al leer el proyecto de ley, pues no se hacía mucho énfasis o mucha claridad que daba sobre que se estaba hablando era de predios con el catastro desactualizado. ¿Ustedes reconocen allí al menos que hubo también pudo haber un error de redacción que pudo un poco complicar el entendimiento de lo que planteaba ese proyecto inicialmente? Podría ser y se puede modificar, pero es que el proyecto lo que dice es que se va a modificar un artículo que está vigente. Ese artículo habla de actualización catastral. Es del 2019. Ok, ministro, quisiera preguntarle, pero en otros casos la iniciativa también disminuye las excepciones de predios a los que no les aplica límite, que precisa las categorías, los límites quedarían vigentes de ser aprobada la norma en estudio. Ese es uno de los temas que el Congreso debe complementar, si es el caso, porque hoy lo que tenemos es una alta desactualización catastral en muchas zonas del país, pero también tenemos predios no formados. Y esto también debe aplicar a predios no formados, y ahí es donde hay que mirar la excepción. O predios que cambiaron radicalmente de uso, es decir, que puede ser un predio que hoy es un lote no construido y cuando el catastro ahí lo mira está construido. Entonces, una cosa es el avalúo catastral de un lote
no construido, y otra cosa cuando usted lo construye, porque eso puede haber aumentado 300 o 500%. ¿Cuál es el porcentaje, ministro, de los predios que pueden entrar en los rangos más altos de incremento? Realmente es muy poco, es menos del 5% de los predios, pero uno podría encontrar que hay casos bien curiosos. Cuando uno baja a Girardot, por ejemplo, o a Ricaurte, se encuentra con que predios del Peñón están fuertemente desactualizados. Un predio que comercialmente vale 4.000, 5.000 millones de pesos, catastralmente está en 300. Cuando lo actualicen, automáticamente va a llegar ese predio a 3.000 o algo más de millones. Ese predio va a estar beneficiado por este proyecto también. Ministro, leyendo sobre, digamos, las zonas del país donde este proyecto sin duda impactaría con más fuerza, pues se encuentran algunas zonas del país que han sido afectadas duramente por el conflicto. Se encuentra, por ejemplo, el departamento del Chocó, también en el Guaviare, en otras zonas de Colombia. Pero pues sin duda estas tierras han sido también desactualizadas o están desactualizadas pues porque la situación de orden público quizá no permite también que puedan ser aprovechadas. ¿A ustedes no les preocupa también que con este proyecto se pueda encarecer tierras en las que se necesita o se necesitaría que estuvieran a un precio asequible para que precisamente los privados o quien tenga interés pueda invertir en ellas? Precisamente porque puede suceder eso en ese tipo de zonas, es que este proyecto tiene todo el sentido. Hoy el alivio que existe es de que a predios por debajo de 135 salarios mínimos se les aumente solamente hasta el 100% de lo que pagaron el año anterior. Este proyecto lo baja a la mitad. Es decir, este proyecto plantea que esos predios paguen menos. Y lo que resulta bien curioso, efectivamente, es que los predios rurales que son minifundios hoy están pagando más que un predio de mayor tamaño. Entonces nos interesa fundamentalmente que haya equidad en todo este proceso y que los predios de menor tamaño, los minifundios y todas esas casas en los pueblos en los cuales el avalúo no supera los 135 salarios mínimos paguen, tengan el menor impacto. Uh-huh. Ministro, imagínese que nos están oyendo desde el Congreso de la República y hay un representante, Oscar Darío Pérez, que está muy preocupado y dice que el ministro está equivocado, que no es cierto que el tope que hoy existe es solo para los predios de 135 salarios mínimos mensuales vigentes. La ley de 1995 de 2019 tiene los topes para todos los predios, incluyendo los de más de 135 salarios mensuales vigentes. Entonces, ¿qué opina sobre esto? Que el representante puede tener razón en ese sentido, pero que él es el más interesado en que los municipios en los cuales él es representante puedan tener una actualización del recaudo del predial en los predios de mayor valor, que hoy con ese mismo proyecto no lo harían. En la práctica recaudaría el mismo predial que hoy recauda. Ministro, ¿usted cree que toda esta polémica que se ha suscitado sobre este proyecto está detrás de todo esto? ¿Es un sector latifundista que quiere seguir teniendo grandes extensiones de tierra a muy poco precio? Usted lo acaba de decir, pero en buena parte eso es lo que está sucediendo en el país desde hace varios años. Nosotros venimos hablando de catastro multipropósito desde hace como 10 años y venía avanzando a paso de tortuga. En el 2023 el CODACI le metió el acelerador y este año va a entregar casi 60 municipios actualizados. Uno de ellos es Guatavita, el que le acabo de reseñar. Y entonces aquí es donde se van a ver los impactos. Y como queremos prever lo que ya pasó en Soacha hace 2 años, Soacha lo actualizó y tuvo un enorme problema para recaudar el predial, porque efectivamente la población sintió que le estaban cobrando mucho y no había paliativos. Lo que estamos es incorporando esos paliativos. Ministro, hay otro tema sin duda importante y es el decreto
por medio del cual se incrementarían los peajes y que ya está prácticamente listo. De hecho, ya fue anunciado y pues está en comentarios. Este aumento, desde la perspectiva que tiene el Ministerio de Hacienda, lo hace el Ministerio de Transporte, pero el Ministerio de Hacienda, digamos, ¿cuál es lo que se espera de recaudo y sobre todo la finalidad cuando solamente se va a aumentar en las concesiones que están a cargo del INVIAS y la ANI? Es un proyecto que, como usted bien lo dice, está en comentarios, todavía está lejos de estar vigente. Y nosotros estamos conversando con el Ministerio de Transporte porque para efectos de control de inflación no queremos incrementos en diciembre y en enero. Entonces queremos mirar cuál es la mejor alternativa. De todas maneras, los peajes están congelados desde hace un año y es necesario descongelarlos. ¿Y usted no cree de alguna forma, ministro, que esta alza que viene en diciembre y también en enero pues terminaría generando un jalonazo en la inflación, porque pues los transportadores son los que más han hecho críticas a este aumento, y pues si a ellos les aumentan los costos y los fletes, pues los alimentos no tendrían por qué también subir? Cualquier incremento en peajes va a afectar el índice de precios al productor de los transportadores. El índice de precios al productor no tiene el mismo grado de influencia en el índice de precio a los consumidores, que son los que compran alimentos. Es decir, el efecto multiplicador de que hablan en el sector de transporte no es el que ellos imaginan. Es muchísimo más bajo. Pues, señor ministro, vamos a estar muy atentos a los comentarios de este decreto en el que se subirían los precios a los peajes en el siguiente año. Yo le agradezco estos minutos que tuvo con nosotros para explicarnos el tema del proyecto de ley para lo que ustedes nos dicen, según ustedes y lo que nos acaba de explicar, aliviar el pago del impuesto predial unificado en este gobierno. Muchísimas gracias. Bueno, que sea un muy buen diálogo con María Camila, ¿cierto?